El sol se asomaba por la ventana del aula, dibujando sombras largas sobre los pupitres vacíos. Era el primer día de clase de Rubén en su nuevo colegio, una escuela secundaria en un barrio periférico. Los nervios se enroscaban en su estómago, pero también sentía una chispa de entusiasmo. Después de años de estudiar y prepararse, al fin era profesor. Había soñado con ese momento desde que era un adolescente, cuando un maestro inspirador le mostró la magia del aprendizaje. Sin embargo, lo que Rubén no sabía era que el aula a la que estaba a punto de entrar sería una trampa silenciosa, un campo de batalla en el que tendría que luchar contra algo más grande que el simple desinterés. La campana sonó, y poco a poco los alumnos fueron entrando. Parecían abrumadoramente adolescentes, algunas mochilas colgaban a medio caer de un hombro, otros llevaban sus teléfonos móviles en las manos como si estuvieran pegados a ellas. Rubén tragó saliva y se dispuso a dar lo mejor de sí mismo. Buenos días, chicos. Soy el profesor Rubén y voy a ser su maestro de historia este año. Un par de cabezas levantaron la vista, pero la mayoría de los alumnos siguió en lo suyo. Susurros, risas y el sonido de teclas siendo pulsadas en los móviles dominaban la sala. Rubén carraspeó para intentar captar su atención. Hola. Alzó un poco más la voz, pero con una sonrisa en el rostro. Me gustaría empezar con una pregunta para romper el hielo. ¿Quién puede decirme qué es lo más interesante de la historia? Los murmullos se intensificaron, pero esta vez, con un tono de burla. Nadie parecía estar escuchando. Rubén sintió que su corazón latía más rápido. Una de las chicas del fondo, Marta, levantó la mano con desdén. ¿De qué siglo eres?, dijo con una sonrisa mordaz, ganándose unas risas de sus compañeros. Rubén intentó no dejarse afectar. Le habían advertido que los primeros días podían ser duros, especialmente con clases difíciles. Respiró hondo. Muy graciosa, Marta, respondió con una sonrisa forzada. Ahora, de verdad, ¿alguien tiene alguna idea sobre la historia que quiera compartir? Nadie respondió. Un chico de la primera fila, Hugo, estaba claramente jugando en su móvil bajo el pupitre. Otros estaban enviando mensajes, y una pequeña conversación paralela había comenzado en el otro extremo del aula. Pasaron los minutos y Rubén intentó continuar con la lección, pero la indiferencia de los alumnos lo estaba absorbiendo. Era como gritar en medio de un vacío. La frustración comenzó a anidar en su pecho. Había preparado la clase con cuidado, creyendo que lograría que al menos unos pocos se interesaran. Pero el silencio y la falta de atención eran abrumadores. Al final de la clase, cuando sonó la campana, Rubén se sintió derrotado. Los alumnos salieron del aula sin mirarlo, hablando entre ellos como si nada hubiera pasado. Se quedó solo, frente a la pizarra, con las palabras escritas que nadie había leído. Se sentía como un eco apagado. Durante la semana siguiente, la situación no mejoró. A pesar de sus esfuerzos por ser más enérgico, por preparar actividades dinámicas, los alumnos parecían impermeables a su entusiasmo. Marta seguía haciendo comentarios sarcásticos, Hugo continuaba jugando con su móvil, y el resto apenas lo miraba. Cada día, Rubén salía del aula más exhausto y desmoralizado. Una tarde, después de una de las peores clases, Rubén se quedó en el aula, solo. La sensación de fracaso lo aplastaba. ¿Cómo era posible que no pudiera conectar con sus alumnos? Había dedicado años a prepararse, a aprender métodos pedagógicos, a perfeccionar su discurso. ¿Dónde estaba fallando? Mientras recogía sus cosas, el conserje, un hombre mayor y amable llamado don Manuel, entró para limpiar. Vaya, profesor, lo noto muy decaído, dijo don Manuel con una sonrisa comprensiva. ¿Todo bien? Rubén suspiró, sin poder ocultar su frustración. No lo sé, don Manuel. Creo que no estoy hecho para esto. Los chicos no me escuchan.
No sé cómo hacer que les importe la clase, que me presten atención. Me siento invisible. Don Manuel dejó el trapo sobre un pupitre y se sentó, cruzando los brazos. ¿Sabe, profe? Yo llevo trabajando en esta escuela más de 30 años, y le puedo decir algo que he visto una y otra vez, no es que los chicos no quieran escucharle, es que a veces están tan perdidos en su propio mundo que no saben cómo hacerlo. Muchos de ellos tienen problemas en casa, o simplemente están distraídos por todo lo que pasa fuera de estas paredes. Eso no significa que no les importe, pero están en otra frecuencia, por así decirlo. Rubén frunció el ceño, tratando de procesar las palabras de don Manuel. Entonces, ¿qué puedo hacer? Escucharlos, muchacho. Don Manuel sonrió de nuevo. Si quieres que te escuchen, primero tienes que escucharles tú. Averigua qué les preocupa, qué les gusta, y construye tu clase a partir de ahí. No es fácil, pero si encuentras la manera de entrar en su mundo, ellos empezarán a interesarse por lo que tú tienes que enseñar. Rubén se quedó pensativo. Había estado tan enfocado en ser el maestro perfecto, en dar la clase perfecta, que no había considerado lo que los alumnos necesitaban realmente. Quizá el problema no era su capacidad para enseñar, sino su capacidad para conectar. Esa noche, Rubén no pudo dejar de pensar en las palabras de don Manuel. Decidió que al día siguiente intentaría algo diferente. A la mañana siguiente, Rubén entró al aula con una sensación de calma que no había sentido en días. Decidió no abrir el libro de texto ni empezar con la lección. En su lugar, se sentó en el borde de su escritorio y miró a los alumnos que poco a poco ocupaban sus puestos. Hoy no vamos a empezar con historia, dijo, sorprendiendo a todos. Hoy quiero que me cuenten algo sobre ustedes. ¿Qué les interesa? ¿Qué les gusta hacer cuando no están aquí? Hubo un momento de silencio, seguido de miradas desconfiadas. Marta fue la primera en romper el hielo. ¿Por qué te interesa? No es asunto tuyo. Tienes razón, Marta, respondió Rubén con serenidad. Pero si no sé qué les gusta, ¿cómo puedo hacer que lo que les enseño sea interesante para ustedes? Tal vez podríamos encontrar alguna manera de conectar lo que les gusta con lo que tengo que enseñarles. Solo quiero intentarlo. Hugo dejó de jugar con su móvil por primera vez en días y levantó la vista. ¿En serio? Preguntó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. A mí me gustan los videojuegos. ¿Cómo vas a hacer que la historia sea tan divertida como eso? Rubén sonrió. Los videojuegos también tienen historia, Hugo. Piensa en todos esos juegos de guerra o de civilizaciones antiguas. Están llenos de referencias históricas. ¿Sabías que muchos diseñadores se inspiran en eventos reales para crear sus mundos y personajes? Hugo lo miró con una ceja levantada, pero no dijo nada más. Rubén supo que había captado su interés, aunque fuera por un segundo. A lo largo de la clase, más alumnos comenzaron a participar tímidamente. Algunos mencionaron la música, el deporte o las redes sociales. Rubén encontró maneras de conectar esos intereses con la historia, hablando sobre la evolución de la música en diferentes culturas o cómo los deportes tenían sus raíces en antiguas tradiciones. No fue una conversación perfecta ni fluida, pero había una chispa que antes no estaba. Al final de la clase, Rubén sintió que algo había cambiado. No fue una transformación mágica, pero había plantado una semilla. Los alumnos lo miraron cuando salió del aula, algo que no habían hecho en semanas. Por primera vez, no se sintió solo frente a ellos. Durante las siguientes semanas, Rubén siguió experimentando con maneras de hacer que las lecciones fueran más relevantes para sus alumnos. Introdujo proyectos en los que podían elegir temas que les interesaran y los vinculó con hechos históricos. Les dio más espacio para expresarse y, sobre todo, los escuchó. Poco a poco, el ambiente en el aula comenzó a cambiar. Marta seguía siendo desafiante,
pero sus comentarios sarcásticos se convirtieron en debates reales. Hugo seguía usando su móvil, pero ahora también levantaba la mano para hacer preguntas. Los murmullos y risas no desaparecieron del todo, pero ya no eran la barrera impenetrable que antes lo había aislado. Un día, después de una clase en la que habían discutido sobre cómo las redes sociales influenciaban los movimientos sociales actuales, Rubén salió del aula con una sonrisa genuina en el rostro. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero también sabía que había dado el primer paso importante. Don Manuel lo saludó al pasar por el pasillo, con su habitual sonrisa sabia. «¿Cómo va todo, profe?», preguntó. «Mejor, mucho mejor», respondió Rubén. «Me di cuenta de que, para enseñarles, primero tenía que aprender de ellos». Don Manuel asintió con aprobación. «Eso es todo lo que necesitan. Un maestro que los escuche». Rubén caminó por el pasillo sabiendo que aún había desafíos por delante, pero también con la certeza de que había encontrado el camino. No era solo un profesor de historia, ahora también era alguien que podía ayudar a sus alumnos a encontrar su propia voz en medio del ruido del mundo. Y quizás, con el tiempo, ellos también aprenderían a escucharlo.